Hola a todas y a todos. Nuevamente vengo ante ustedes con un tema muy importante. Este se puede decir que es el tema principal que toda persona y especialmente los cristianos que asisten a una iglesia deben conocerlo, porque es la razón principal por la cual tienen a Dios en su corazón. Donde quiera que tú me estés escuchando, seas del lugar que seas un hombre, una mujer, de los contextos sociales que seas, con estudios o sin estudios, quien seas, necesitas conocer este tema muy importante que habla acerca de la salvación. ¿Salvación de qué? ¿Por qué dicen que Cristo vino a salvarme? ¿A salvarme de qué? Es la pregunta que mucha gente se hace, el por qué los cristianos le hablamos a la gente de salvación. ¿De qué me va a salvar Dios? Y hoy precisamente te voy a hablar muy directamente a través de la Biblia, con un tema, si tú lo quieres decir así, un poco fuerte, pero necesario para que tengas el conocimiento y tomes una decisión determinante en tu vida. Quiero decirte que los maestros en las escuelas se basan en libros de historia, geografía, matemáticas, español, química, etcétera, para comprobar lo que están hablando o lo que están enseñando a sus alumnos. Los que llegan a hacer un libro, a escribir un libro, una tesis, en algunas ocasiones ponen referencias de dónde se basaron para escribir lo que ahí están comentando. Los abogados, ellos utilizan un código penal de su país, los artículos también de su país, para comprobar ante el juez o ante quien estén hablando que está en el código penal, en el artículo, lo que están defendiendo a su cliente. Los que hablamos de Dios tenemos que basarnos por lógica en la Biblia. En la Biblia, evangélica o católica, dicen lo mismo. Quiero leerte en Hebreos capítulo 11 versículo 6 y dice así: pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios sin antes no cree que existe y que recompensa a los que le buscan. Toda aquella persona que quiera acercarse a Dios necesita tener la fe e ir con fe a una iglesia o con fe leer la Biblia y creer que es la palabra de Dios y creer que Dios existe. Si tú no tienes fe o no crees que la Biblia es la palabra de Dios o no crees en Dios, entonces pues no es posible que lo buscas, porque todo aquel que se acerca a Dios necesita creer que existe. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La misma Biblia describe que ese libro sagrado, que es como una lámpara para luzar tu vida y puedas ver por dónde caminas, es una Biblia inspirada divinamente, escrita por hombres inspirados por Dios, y dice que la Biblia es útil para enseñarte, para que tú redargullas en tu vida y entiendas muchas cosas, para corregir tu vida, para instruirte, a fin de que seas una buena persona, pero también encuentres la salvación en la vida eterna. Quiero comentarte que la vida del ser humano es una vida de peregrino. Seas quien seas, todo ser humano, tarde o temprano en esta tierra no ha venido a quedarse y tarde o temprano ha de morir. No importa si eres cristiano, católico, budista, testigo de Jehová, etc. Tarde o temprano tenemos que morir, tienes que morir. Muchos dicen: comamos, bebamos, vivamos, porque el día de mañana habremos de morir y se acabó todo. ¿Lo has escuchado? Pero déjame hoy explicarte que eso no es verdad. No acaba todo. No acaba ahí con la muerte. Un animalito muere y ahí llega todo. Pero el ser humano no es así. El ser humano es diferente, porque el ser humano es eterno en el alma. Quiero comentarte que un animalito, a diferencia del ser humano, un animalito, sea cual sea, un perrito, jirafa, león, chango, mono, etc., quiero decirte que solamente tienen cuerpo y tienen espíritu. Pero un ser humano tiene cuerpo, tiene espíritu y tiene alma. Estamos hechos a la semejanza de Dios.
Y Dios es un Dios triuno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros también somos triuno. Tenemos cuerpo, tenemos espíritu y tenemos alma. Pero aparte de ello también hay dos semejanzas con Dios. Tenemos libre albedrío. ¿Qué significa? La libertad que tienes de tomar decisiones, de creer lo que te voy a explicar y lo que estoy hablando, o no creer nada de estos temas. Y la otra semejanza que tenemos con Dios es que nos hizo eternos, pero eternos en el alma. Quiero leerte Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Después lo buscas y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Quiero comentarte, el ser humano es una persona tripartita, una persona triuno, tiene cuerpo, tiene espíritu y alma. Un mono, un perrito no lo es, te lo acabo de explicar, porque solamente tienen cuerpo y tienen espíritu. Ellos no tienen la capacidad del ser humano, no son triuno, no tienen la capacidad de tener espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es el cajón que tenemos. El espíritu, así como en los animalitos, solamente te da movimiento, que puedas mirar, observar, caminar, correr, brincar, mover tus brazos, tus piernas, etc. Pero el alma, que no tiene un animalito y que la tenemos nosotros, el alma es el razonamiento, es lo que te da a los seres humanos el uso de razón, el que puedas creer, el que puedas soñar, el que puedas tener deseos, así también como animarte o deprimirte. Eso lo hace el alma, es el razonamiento en un ser humano. Estamos hechos a la semejanza de Dios, así que somos un alma inmortal. Quiere decir que la muerte no es el final de la vida de un ser humano, sino el inicio de una verdadera vida. Todas las religiones que hablan de Cristo reconocen que existen dos caminos, uno angosto, que lleva a la vida eterna, y uno ancho, dice, que lleva a la perdición. Y voy a leerte en la Biblia, después lo buscas tú, Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, y dice así: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y que pocos son los que lo encuentran. La misma Biblia nos habla de dos caminos. El ancho, dice la palabra de Dios aquí, que es donde mucha gente puede caminar. ¿Qué quiere decir? Que haces lo que a ti se te dé la gana. Borracheras, problemas, robos, violaciones, drogadicción, secuestros, todo lo que tú conoces como maldad. Mentira, robo, religiosidad, fanatismo, engaño, todo lo que tú conoces como lo malo. Puedes hacer lo que tú quieras porque es como una autopista de 8 carriles si tú quieres, y puedes ir para un lado y para otro y nadie te va a decir nada. Pero dice la Biblia que ese camino ancho lleva a la perdición, y muchos son los que transitan por él porque ahí les parece que es agradable, que nadie les dice que no deben hacerlo y les agrada todo eso, pero al final es camino de muerte. Pero dice también que entremos por la puerta angosta, por el camino angosto. Dice que es difícil de caminar. Por eso aquellos que están en el camino angosto, que tienen a Cristo en su corazón, que van a una iglesia, que son cristianos, van por ese camino angosto y reciben burlas, reciben problemas, tienen tormentas en la vida, situaciones difíciles, obstáculos que tienen que brincar, pruebas que tienen que pasar, y solo los valientes, los que realmente pueden, soldados guerreros, van a poder caminar por ese angosto camino, porque lleva a la vida eterna. Pero la decisión es tuya, querido amigo y amiga que me escuchas, porque tienes libre albedrío para decidir por cuál camino tienes que caminar. Pero también la Biblia habla de dos destinos, el cielo y el infierno. Así directamente, y te lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1, 2, 3, 4. Nos brincamos al 7 y al 8 para no perder tanto tiempo. Después lo buscas tú y dice lo siguiente: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existe ya. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y he ahí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo y Él será Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Y el 7 dice: esa será la herencia del vencedor. Hago una pausa. ¿Cuál vencedor? El que caminó por el camino angosto, difícil, pero logró llegar a la meta final. Y dice más adelante: yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Es el primer destino que habla la Biblia, la vida eterna en esa ciudad celestial con Dios, aquellos que se hayan esforzado por el camino angosto. Pero dice el 8, los que van en el camino ancho, pero los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la muerte segunda. Es el otro destino que habla la Biblia. También en Mateo 10:28 dice: no teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. No tienes por qué tener miedo a la gente que puede hacerte daño con un arma de fuego, con un cuchillo o matarte, tu vida, tu cuerpo, pero tu alma no la pueden tocar. Así que debes estar preparado, porque aquel que sí puede matar tu alma y destruirla en el infierno solamente es Dios, y tienes que estar bien con Él el día que mueras. Daniel capítulo 12 versículo 2 dice así: muchos de los que duermen en el lugar del polvo despertarán, unos para la vida eterna, pero otros para vergüenza y horror eternos. Los dos destinos, unos a la mansión celestial, otros a ese lugar de castigo y horror eterno. Un minuto después de la muerte es donde empieza el verdadero destino que vas a vivir por siempre, la eternidad. ¿Sabes qué significa la palabra eternidad? Eternidad significa donde el tiempo no cuenta. Al morir, el último músculo que muere es la retina, la vista, y en el último minuto después de su muerte miras algo. Algunos tienen una mirada espantosa y unos otra mirada de paz, porque posiblemente algunos que mueren observan demonios que vienen por su alma para llevarlos a ese lugar horrible, y otros observan ángeles del cielo en ese último minuto para llevarlos a la vida eterna. Un doctor cardiólogo escribió un libro con una investigación en Estados Unidos, donde él describía las impresiones de las retinas de los que morían. Y el hombre y mujeres que solo viven de manera religiosa y que no agradaban a Dios, que transitaban por el camino ancho, él describe que su mirada al morir era una mirada dilatada horrible, una mirada asustada. Y él termina asistiendo a una iglesia evangélica, porque la mayoría de los evangélicos antes de morir cantaban y alababan a Dios, y su mirada al morir era una mirada dilatada de paz, de tranquilidad. En el último minuto, ese músculo que es la retina todavía tiene vida y puedes ver muchas cosas. Es por eso que a la hora de la muerte, después de un minuto, empieza la verdadera vida eterna. Tú decides el lugar que elegiste para pasar la eternidad, pero es aquí en la tierra donde vas a determinarlo y a decidirlo. Y aunque alguien diga: está loco, ¿cómo crees? Yo no creo en esas cosas. Yo no creo en el infierno, ni el cielo. Yo no creo en Dios, ni en la venida de Cristo. Dios no existe. Déjame decirte que eso no va a cambiar lo que está escrito en la Biblia. Muchos dicen: todos los caminos llevan a Roma, pero para llegar al cielo no se llega ni en burro, ni en avión, ni en coche, ni en barco, ni a caballo. Solo hay un solo camino y se llama Jesucristo. En el libro de Juan capítulo 14 versículo 6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, ni la religión, ni un hombre, solo Jesucristo. Y el ser humano siempre va a querer contender y cuestionar en muchas cosas a Dios y a los que hablan de Dios. En Génesis 6:3 dice: no contenderá el hombre
con su espíritu. Sencillo, como un mortal que va a morir, tendrá Dios que estar discutiendo con él, que saca sus conclusiones de tantas cosas. Él no contiende y sus leyes en la Biblia no están a consideración si es verdad o no. Así que tengas la edad que tengas, los estudios que tengas, tengas doctorados o sientas que eres el más inteligente del mundo, con todo eso, aunque tú veas ridículo lo que te estoy hablando a través de la Biblia, jamás vas a poder cambiar lo que ya está escrito. Habrá muchos libros religiosos, pero la Biblia no es religiosa. Ningún libro tiene la reputación y la veracidad de los científicos e investigadores, que no encuentran ni encontrarán errores o mentiras en la Biblia. No hay otra forma que tú llegas al cielo por la eternidad que no sea Jesucristo, ni una religión más. Que la iglesia, a través de la radio o videos, prédicas, etcétera, ¿te están lavando el cerebro? ¡Claro que sí! Tienen toda la razón. Hoy estoy lavando tu cerebro. Metí cloro, jabón, agua de una manera literal, espiritual a tu cerebro y lo lavé. Y le puse las ideas correctas para que entiendas que aquí en esta tierra decides el lugar a donde quieres pasar tu eternidad. ¿El cielo o el infierno? Y te lo estoy comprobando bíblicamente. No nada más te hablo por mi experiencia o mi inteligencia o mis estudios, por lo que pienso. No, me baso en un libro que es la Biblia. Y esto no es para meterte miedo, ni se ocupa para tener gente atada a una religión o a la iglesia. Solo es para informarte lo que nadie se atreve, ya que tú no lees la Biblia posiblemente, o nadie te la ha explicado en la iglesia, porque quizás no asistes. Este tema es para que tengas la información y tú decidas si buscas de Dios o no, y prepares tu eternidad. Que hagas un alto y comprendas que la muerte es irreparable y va a pasar tarde o temprano. Va a llegar a tu vida, a mi vida, y necesitamos saber entender que después de la muerte no acaba todo. Tu alma va a ir a un lugar por la eternidad. Y en vida tú determinas a dónde irás a pasar esa eternidad. Ya no pongas pretextos ni excusas. Que en la iglesia hay gente hipócrita, chismosa, mentirosa, que piden dinero, etcétera. Déjame decirte que la iglesia es un hospital para pecadores, no un museo de santos. Que yo soy esto y lo otro y aquello. Ya no pongas pretextos. La salvación es personal. Yo también daré cuentas a Dios algún día. Una ocasión hubo una entrevista de una periodista y un pastor. Y la periodista le decía: a ver, pastor, usted me tiene que convencer que necesito a Jesús en mi corazón. Usted me tiene que presentar a Jesús. Pero quiero decirle, por ejemplo, supongamos, dice ella, yo no creo en nada. Yo no creo en Dios, yo no creo en vida eterna, yo no creo en el cielo, yo no creo en el infierno, yo no creo en la Biblia, yo no creo nada. Usted me tiene que convencer, ¿qué me diría? El pastor muy sabiamente le dice: mira, vamos a hacer un raciocinio. Supongamos que llega el fin de los tiempos. Supongamos que todo llega al final en este mundo. Tú tenías razón. Nada existía. No hay Dios, no hay vida eterna, no hay cielo, no hay infierno. La Biblia era una mentira. Tenías toda la razón. Tú tenías la razón. Yo estaba equivocado. Yo te pregunto, si nada existía, ¿qué perdí yo? Y por lógica ella contesta, y nosotros también, pues nada. Si nada existía, ¿qué perdió? A lo mejor nada más perdió el tiempo. Fue todo lo que perdió. Pero le dice: ahora vamos al revés. Supongamos que llegue el fin de los tiempos. Yo tenía razón. Sí era verdad que hay un Dios. Sí es verdad lo que dice la Biblia. Sí hay vida eterna. Sí existe un cielo. Sí hay ese lugar de tormento. Es verdad lo que yo decía. Pero tú no quisiste entender ni aceptarlo. La pregunta ahora es: ¿qué perdiste tú? Lo perdiste todo. Por eso, hasta por lógica, es mejor creer en Dios. Eso es lo que hoy te quiero decir, amigo y amiga. Hasta por lógica es mejor que creas esto, te esfuerces por ser una buena persona, por tener a Dios en tu corazón, por caminar por ese camino angosto y alcanzar la vida eterna. La pregunta es: ¿dónde pasarás tu eternidad cuando mueras o Cristo venga? Prepárate hoy. Quiero leerte lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, pero Dios nos ha dado vida eterna y está en Cristo Jesús. Solo falta que lo creas y lo aceptes. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a dar su vida a la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados y para salvarte tu alma por la eternidad y llevarte a la vida eterna en ese lugar celestial. Y no vayas a ese lugar de tormento. Ahora sí me entiendes por qué hablamos de salvación, por qué decimos Cristo vino a salvarte. Dios tuvo tanto amor por ti que envió a su Hijo. Solo falta que lo creas, lo aceptes y camines por ese caminar angosto. Pero Romanos 10, 9 y 10 dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nadie va a hablar por ti. Tú tienes que abrir tu boca y confesarle a Dios que sí crees en esto y que es verdad, que tienen razón, que necesitas a Cristo en tu vida para poder ser salvo, salva y poder vivir correctamente en esta tierra y alcanzar también los triunfos, la felicidad, la armonía, tus proyectos, tus deseos en la tierra, pero alcanzar la vida eterna. Si tú has creído esto y si tú crees que esto tengo razón a través de la Biblia, yo te invito a que repitas conmigo esta oración de fe con tus labios. Y dice lo siguiente: Señor Jesucristo, reconozco que diste tu vida en la cruz del Calvario y que con ese sacrificio me diste la oportunidad de ser salvo. En este momento te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados y ayúdame a vivir bien en esta tierra y lograr llegar a la eternidad contigo. Amén. Si tú repetiste esta oración y has entendido este tema, asiste a una iglesia cristiana y que te enseñen de Dios y esfuérzate por no salir del camino angosto, porque al final es vida eterna. Discúlpenme si hablé un poco rápido, pero quiero que esto no sea muy extenso para que no te aburras y lo entiendas. Dios te bendiga, espero que lo hayas comprendido y felicidades. Tienes la vida eterna con Cristo Jesús. Solo ahora esfuérzate. Nos vemos en un próximo tema. Gracias.